Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y nueva vez estamos aquí en este segmento de ¿Qué dice el pastor? Inmediatamente agradecer a esas personas que están ahí conectados con nosotros, que todos los días están esperando este contenido, el cual nosotros podamos traerlo para que pueda ser de mucha bendición para ti, para los tuyos. Estamos aquí para también darte muchas gracias por lo que ustedes están haciendo con este segmento, con estos videos. Le pedimos que ustedes puedan seguir compartiéndolo. Necesitamos que este contenido llegue a todas las naciones. Por eso usted no puede dejar de enviarlo por todos los medios que usted tenga el acceso de poder compartir este contenido, el cual es muy edificante y muy necesario que se consuma para este tiempo y para los tiempos venideros. Yo sé que sí, para esta generación y para todas las generaciones, yo sé que sí. Yo sé que usted se conectó con este video porque vio tal vez la portada, miró el título, se identifica mucho con lo que dice el título o la portada o la persona que nos acompaña en el día de hoy. Yo sé que muchos se identifican con lo que Dios está haciendo en la vida del pastor. Es un hombre de la casa, es un pastor que es de gran bendición para nosotros, para aquí, para Excelencia Cristiana Televisión. Yo sé pues, que para usted y para los suyos también. Y en el día de hoy no es la excepción. Yo sé que Dios tenía este día preparado para traer algo nuevo, algo que desarrollemos este tema para que usted pueda crecer y fortalecer algunas áreas en su vida que tanto necesitan que se hable de este tema. Nosotros hablamos en la primera parte de este tema del pecado. Hay mucho de qué hablar. Yo sé que 1, 2, 3, no hay partes que uno la cuente para poder desarrollar este tema. Pero hoy es la segunda parte de este video, es la continuación. La primera parte fue algo poderoso, muchas personas se identificaron con eso, testificando de cómo les gustó, que estaban esperando eso, que tanto necesitaban eso. Yo sé que en el día de hoy, en esta segunda parte, en esta continuación de este tema, eso va a complementar mucho y va a ayudar a muchas personas a seguir creciendo en Dios. Así que le invitamos a que se ponga cómodo porque en el día de hoy Dios tiene algo especial para ti. Pastor, bienvenido una vez más a Excelencia Cristiana Televisión. ¿Qué dice el pastor? Amén. Un gozo, hermano, un placer. Ya somos como una familia, ¿verdad? Ya nos sentimos tan bien cuando estamos acá compartiendo. Y si usted supiera lo bendecidos que somos cuando compartimos la palabra y somos dirigidos por Dios en cada contenido que se va a llevar a ustedes, es algo direccionado que viene en el espíritu, en el corazón de Dios y se coloca en la mente de nosotros para así bendecirle. Nos gozamos y nos sentimos bien de que usted esté ahí y quiero que se quede ahí atento para recibir la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Pastor, inmediatamente para nosotros comenzar, darle en continuación a este poderoso tema, nos gustaría que usted pueda contestarnos rápidamente esta poderosa pregunta. ¿Será que la Biblia nos muestra a nosotros una lista de pecados? Gloria a Dios. Mira, Dios mío, sabe que sí. No tengo el texto específico en la mente donde está escrito, pero sí dice la Biblia en Apocalipsis que los fornicarios, adúlteros, los homicidas, los patricidas, los matricidas, todos los que hacen pecado. Hay una lista inmensa de pecados, los adúlteros, fornicarios, abominables, los afeminados. O sea, está en la Biblia, en la palabra de Dios, que describe respecto a todos esos pecados. Hay unos que están en esa lista y hay otros pecados que están distribuidos en la Biblia, que no están en esa lista, pero están distribuidos en la Biblia, que uno los conoce como pecado. La Biblia sí tiene una lista de pecados y por eso hay muchas cosas que nosotros quizás en el mundo hacíamos que no sabíamos que era pecado, pero cuando llegamos a la luz, la palabra nos ilumina y nos revela y nos enseña cuáles son las cosas que son y no son pecados. Por eso sí hay una lista y quiero que la gente sepa eso. Hay una lista que no la hizo un pastor, no la hizo la iglesia cristiana, no la hizo la religión. La lista está creada por el dueño del universo llamado Dios. Porque hay mucha gente que se escuda, Roger, tras el asunto de que no, porque ustedes tienen una lista de pecados y tienen muchísimas cosas que ustedes prohíben de que están mal y que no están bien. Bueno, nosotros no. El dueño del universo, el creador que existe, el que vive por los siglos de los siglos, fue quien plasmó allí, desde los 10 mandamientos en adelante, vemos que hay
en los 10 mandamientos vemos una lista de pecados, pero esa lista se va ampliando a través de los tiempos y sí existe la lista, es positivo y hay que entender que sí, hay una lista y si de alguna manera hay cosas en tu vida que se relacionan con eso, acércate al Señor porque Él te puede sacar y librarte de esa tremenda lista llena de pecados y de cosas increíbles que no se pueden hacer. Amén, amén. Pastor, nosotros podemos ver en algún lugar que puede existir algún pecado imperdonable. Santo Dios, claro, claro, Sí. claro que sí. Esa pregunta nace de la inquietud de mucha gente. Hay pecados que no se Sí, perdonan, claro. hay pecados imperdonables. Hay un solo pecado imperdonable. Sí. El Señor Jesús lo reveló en los evangelios y dijo, toda blasfemia Contra. le será perdonada al hombre, contra el Padre, contra el Hijo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Ese es el único pecado imperdonable, imborrable, el cual no será perdonado. Voy a hacer énfasis porque hay mucha gente, o pastores y líderes, que tienen pecados que son de que imperdonables. Y el que hace eso lo sacan de la iglesia, lo sacan de la lista, no lo tienen como cristiano. Hay un solo pecado en la Biblia que no es perdonado. Luego, todos los pecados son perdonados. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Ahora una pregunta, pastor. ¿Cómo se puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, tú sabes que ese ha sido siempre un tema muy... Disculpe que le interrumpa. ¿Tú sabes por qué le digo? Porque ahora, más que nunca, Sí, las personas se les hace muy fácil sí, ellos pararse a una cámara sí. y decir, el Espíritu Santo me está dirigiendo ahora Exacto. y me está mostrando Dios mío. a que te diga, el Espíritu Santo me está revelando esto y lo otro. Tremendo. Pero el sinvergüenza que tiene en su boca al Espíritu Santo, Ujú. que es algo que hay que tenerle tanto respeto, Así es. lo está utilizando para decir que Él le está revelando que Él le está diciendo. Wow. Pero esa persona no vive una vida alineada a Dios. No vive una vida como tiene que vivirla para poder ser usado Sí. y dirigido por el Espíritu Santo. Luego esa persona tiene cosas que lamentablemente muchas personas entran en confusión y dicen, ¿cómo que el Espíritu Santo le está diciendo, le está mostrando? Si este hombre tiene una vida desordenada, Wow. si este hombre está viviendo una vida de pecado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay mucha confusión, hay mucho problema, porque la gente dice, wow, yo pequé porque yo dije que ese hombre no está hablando la lengua real, son falsas, y está diciendo que el Espíritu Santo está diciendo esto a través de él, pero yo dije que son falsas, ahora yo me siento mal. Lamentablemente, o sea, vamos a ser claros, son cosas que están pasando. Sí. O sea, no todo el mundo está alineado como tiene que estar para poder dejarse dirigir por el Espíritu Gracias. Santo, ¿verdad? Entonces hay muchos que tienen miedo para confrontar a otros Sí. y para decirle a la persona qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sí. Entonces yo quiero que usted explique esa parte ahí, porque hay mucha gente golpeada y con miedo, y hasta personas que están descarriadas, Sí. personas que salen de la iglesia, Tremendo. porque ellos entienden que no le está saliendo las cosas bien en su vida, porque tal vez hay una área en su vida que no está bien, no está correcta, y ellos creen que es porque hicieron un comentario de alguien que está haciendo una charlatanería, Sí. y ellos entienden que el juicio de Dios le cayó encima. Wow. Explíquele eso, pastor, por favor. Bueno, tú sabes que blasfemia contra el Espíritu Santo es que directamente usted atribuya la obra del Espíritu Santo a los demonios, pero que sea la obra del Espíritu Santo. O sea, si es el Espíritu Santo que está hablando y usted dice que no es el Espíritu, va a tener problemas. Exacto. O sea, sí le va a caer el juicio o va a tener la situación de que usted va a blasfemar. Pero, por ejemplo, como tú explicabas, que hay muchísima gente que está blasfemando, que está hablando, contradiciendo, o se siente mal, o no se identifica con una palabra, con una lengua, sea mecánica, sea inventada, sea repetida, porque hay lenguas inventadas, ¿verdad? Cuando hablamos de lengua inventada, gente que se inventa lenguas sin recibirla, porque la lengua no se habla, la lengua se recibe, usted la recibe Así es. en su espíritu y la habla, la lengua no se inventa, No. lengua inventada, lenguas aprendidas, la gente se la aprende, como la habla fulano,
y la habla como en lengua que se copia y lenguas que son en la carne, que la gente la habla. Cuando una persona hace eso y usted espiritualmente como siervo de Dios lo ve y confronta eso, eso no es una blasfemia, porque usted está confrontando algo que está mal. Aunque le quieran confundir o decirle, no, cuidado que la blasfemia, nosotros tenemos el derecho legal como hijos de Dios de discernir. La Biblia dice que hay que discernirlo todo. Amén. Hay que discernirlo todo e incluso examinar, dice la Biblia, examinar los espíritus a ver si son de Dios. O sea, refiriéndose a alguien que está diciendo, estoy bajo la unción, estoy bajo el espíritu y ahora mismo te digo esto en emoción, en mentira, en falsedad. Incluso, tú sabes que el área que tú dijiste también, Roger, de la persona que están desalineados. Mira, ahí hay un punto grandísimo ahí. Ahí hay un paréntesis grande respecto a la gente que está desordenada. Te voy a explicar algo. Ese mensaje lo vi del pastor Harrigan hace muchos años. Sí. La operación del don. Sí. Y lamentablemente hay mucha gente que está bajo la operación del don. Y Dios, por su gracia y misericordia, su gran amor, permite que algunas cosas fluyan. No significa que la gente esté bien, sino que están cumpliendo quizá una misión o están siendo parte de algo, pero no en sí que ellos puedan ser salvos. Vemos que Sansón muchas veces en su vida no fue ministerio, porque no vemos que Sansón tuvo una conexión o una relación con Dios. Solo vemos que Sansón venía el Espíritu de Dios sobre él y él mataba a filisteos. El Espíritu venía y lo usaba, pero el tipo tenía una vida totalmente desenfrenada. Sansón. La vida de Sansón, para muchos de nosotros que hablamos de la Biblia, tenemos que entender que es una vida desenfrenada. Sansón tenía problemas con las mujeres y no solamente no era con las mujeres, sino con las mujeres de afuera. Sí. Tenía un espíritu, tenía un ataque. En aquel momento no se puede decir que tenía un espíritu de metresa porque no se identificaba, pero tenía un espíritu que le hacía ver a las mujeres de afuera mejor que las de adentro. Y se quería siempre casar, incluso su fallo fue por las mujeres, pero Dios lo usaba y venía el Espíritu de Dios sobre él. Y cuando le cortaron el cabello, pasó todo lo que pasó. Y ahí fue donde Sansón volvió a clamar a Dios y Dios le regresó la fuerza y terminó la asignación que él tenía, que era acabar con los filisteos. Dios lo puso a él para eso. Pero no era que Dios estaba de acuerdo con las acciones de Sansón, sino que él operaba en una asignación para hacer algo, como hay mucha gente confundido, Roger, que están operando en el don de profecía, el don de milagro, el don de aquello, que Dios lo permite para que muchos sean salvos o sean tocados. Pero ellos que están siendo usados están en peligro y sus pasos están en el infierno. Gente que está caminando en la tierra, operando en dones, pero están en el infierno y su vida está desalineada. Porque ahí le entra la pregunta a mucha gente. Y mucha gente, como usted y como yo, tienen esa batalla. Sí. Pero ese tipo está desalineado. Yo conozco, como dicen en inglés, el background de ese hombre. Ese tipo tiene un problema. Sí. Ese tipo no está bien. Y la gente lo sabe. Sí. Y dicen, wow, pero está siendo usado. Y hasta que la gente, mire, yo creo que hay una palabra que dice que el Espíritu Santo nos reprende cuando estamos mal. Pero dice la Biblia que si alguno el Espíritu no lo reprende es porque es bastardo. Entonces hay gente que lo que son es bastardo. Y tú crees que no, que es hijo. Soy hijo de Dios. No, tú eres un bastardo. Porque tú te acuestas con una mujer y te va a dar una cruzada. Sí. Tú usas sustancia prohibida y te va a predicar. Tú engañas a la gente y te paran en un altar a profetizar y a llamar por nombre. Entonces, tú no eres un hijo, tú eres un bastardo. Dios. Y tenemos la iglesia, Dios mío, santo Dios. Siento la unción, no quiero ni hablar lengua por eso. Mire, tenemos los altares llenos de bastardos, los lugares llenos de bastardos, la iglesia llena de bastardos. Bastardo es una persona que está ahí pero que Dios no lo reconoce. Es un hijo pero que está ahí y él no lo reconoce. Esos son los bastardos. Hijos bastardos son los que la gente tiene por ahí. Yo tuve un hijo una vez, pero ese no es hijo mío. Tiene tu ADN, Dios mío, santo, Dios. Siento a Dios. Tiene el ADN, tiene tu genética. Es tu hijo, pero tú no lo reconoces. Eso significa bastardo, que es tu hijo, pero tú no lo reconoces como hijo. Porque para ti no lo es, tú no lo recibes. Y hay gente que están funcionando, se parecen a otros profetas, operan como otra gente, ministran bajo ciertos niveles, pero el Espíritu no los reprende. Y hace tiempo que el Espíritu Santo se fue de ellos. Porque tú dirás, pero es que, ¿y dónde está Dios que hacen esto? No, esa gente opera en un don, pero el Espíritu Santo no está en ellos. Porque mira, el hombre que está bajo la unción, la simple palabra o la simple mentira que puede hablar, el Espíritu Santo no lo deja dormir. Hay gente que habla una mentira, Roger, y no se siente cómodo.
van a orar, cuando van a tener comunión con Dios, dicen, wow, hablaste mentira. Yo cuando me arrodillo, si hablé una mentira en el día, lo primero que me llega es, mentiste, hiciste esto, hablaste aquí, me llega un recuento, el Espíritu me trae un recuento. En todo esto fallaste, dijiste esto, hiciste aquello, no debiste hacerlo. Entonces, la iglesia de hoy está viviendo esa temporada, que estamos viviendo con gente que son bastardos, que el Espíritu no los reprende. Porque antes decíamos, no, el Espíritu Santo me reprende. Y usted se ponía una cosa mal puesta, me sentí reprendido. Usted habló algo, me sentí reprendido. Usted vio una mujer mal vista, wow, el Espíritu te reprende. Pero ahora la gente no dice eso, porque estamos llenos de bastardos, gente que son bastardos. Lo dice Miguel Mateo. No, la Biblia lo dice, que el Espíritu nos reprende es un bastardo. Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que hay gente que se siente que está blasfemando y no está blasfemando. Lo que pasa es que hay una inseguridad, porque tú no sabes ahora quién es que es de Dios y quién no. Exacto. Porque todo el mundo Dios lo usa. Así es. Todo el mundo opera en una dimensión. Todo el mundo llama por cédula y por nombre. Todo el mundo tiene un nivel. Incluso los demonios se mueven y se caen al suelo. Entonces la gente dirá, no, es de Dios porque los demonios caen. Jesucristo dijo, en aquellos días, en aquel día me diréis, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesucristo dijo, yo no lo conozco a ustedes. O sea, hay gente que está reprendiendo demonios y Dios no lo conoce. Que llama gente por número de cédulas, por Social Security y Dios no lo conoce. Te dirá, wow. Sí, lo dice la Biblia. En aquel día me diréis, Señor, en tu nombre sanamos los enfermos. Incluso un milagro no hace una gente más hombre de Dios que otro. Porque en aquel día, gente que va a hacer milagro, que va a reprender demonios, el Señor le dirá, yo a ti nunca te conocí, apartado de mí. Y gente que quizás nunca sanó un enfermo, Él le va a decir, ven, bendito de mi Padre, a la morada que yo te preparé. Tremendo rollo. Dios. Está tremendo eso, mi hermano. ¿Sabes qué? Como siempre trato de explicarle bien a las personas para que no cojan los puntos que yo entiendo que como espectador, ¿verdad? Se pueden coger para contradecirlo, ¿verdad? Cuando usted dijo en la parte de los hijos bastardos, que usó la referencia de cuando una persona tiene un hijo y no lo reconoce, o sea, un hijo que lo tuvo por ahí. Yo sé que algunas personas pueden utilizarlo para tergiversar, se puede decir, ¿verdad? Esa parte usted no lo quiso dejarle saber a la gente, claro que usted no lo quiso decir, porque sabemos que, o sea, de la manera que ellos pueden entenderlo, porque hay personas que entienden que porque usted dijo eso, es de que esos niños que tal vez con una relación que tuvo una persona por ahí y ya no sabe dónde están, o que usted sabe que están por ahí pero no lo reconoce, y la gente dirá, pero los niños no tienen la culpa, los niños no saben, fue usted y ya usted como adulto cometió ese error, entonces ¿por qué los niños tienen que ser bastardos por eso? No. O sea, porque la gente esté claro que usted lo que utilizó fue esa referencia, ese término de que cuando lo abandonan, cuando no lo quieren reconocer. Pero aquí hay un punto que quiero que la gente entienda. Lo que usted quiere dejarle bien claro es esas personas, ¿verdad? Que están por ahí haciendo y deshaciendo, como que nadie lo está viendo, ¿verdad? Entonces, ellos entienden, le hacen ver a la gente, al que no tiene discernimiento, de que Dios, según ellos, lo está usando. Y están los dones operando terrible, ¿verdad? Tremendo. Pero ellos siguen haciendo y deshaciendo con una vida desordenada, ¿verdad? Y ellos entienden que están bien, pero son bastardos, que lamentablemente Dios no los conoce. Y como usted explicó, bíblicamente, no le están hablando por una emoción o porque uno está herido, porque nos pasó algo. No, es la Biblia que lo dice. Pero para que ellos para que tengan eso bien claro, y que aquí nosotros es para nada. Es que tú ves que cada punto que estoy agarrando es cada punto, para que cada puntico no se vaya a hacer una controversia y el que lo coja sin ver el video completo pueda entonces regresar de nuevo y ver el video completo y decir, wow, ellos lo explicaron más adelante. Wow, me siento mal. Bueno, es para que eso esté bien claro. Pero yo sé que las personas son entendidas y van a entender esto. Pastor, que nada nos turbe y vamos a seguir soplando en Dios. Dios mío. Pastor, ¿sabes que una de las cosas que se preguntan mucho las personas y dicen, wow, pero si Dios es un Dios de amor, y Dios tiene el control de todo, o sea, Dios tiene el poder para todo lo que nosotros necesitamos, o sea, para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué llega como ese punto donde tiene que, como que hay mucha gente que se quedan en el aire y dicen, ¿quién me explica de por qué Dios, o sea, cuál es el origen, por qué Dios odia tanto el pecado? Wow.
el tema con Dios y el pecado es que Dios es santo. Así es. Es la santidad. Y es como una persona que es limpio. Cuando tú eres limpio, que a ti te gusta la limpieza, ¿verdad? En tu casa, y tú ves el sucio, tú aborreces el sucio. Tú no quieres estar en lo que está sucio, porque el sucio te incomoda. Es como cuando el sucio te incomoda. Así mismo es Dios. El pecado es desobediencia. Y el pecado, de alguna manera, ofende la perfección y la santidad de Dios. Porque es un Dios que es 3 veces santo. Entonces, el pecado ofende a la presencia de Dios y Dios aborrece el pecado. No podríamos decir que Dios odia el pecado porque odiar el pecado. Él aborrece, o sea, le desagrada. Y dijimos, no, Dios no odia, porque en el ser de Dios no existe el odio. En el ser de Dios sí existe el aborrecer. La Biblia dice en el capítulo 6 de Génesis que la tierra estaba llena de violencia. Y dice que la palabra de Dios que el pecado de la humanidad subió a la presencia del Señor. O sea, el desagradable olor del pecado subió a la presencia de Dios. Y Dios dijo, me dolió en el corazón haber hecho al hombre. O sea, es la única parte, la primera parte donde aparece que Dios le duele en el corazón haber hecho el hombre. Porque el hombre estaba lleno de violencia, viviendo lo mismo que vivimos hoy. O sea, Dios le dolió, tuvo un dolor en su corazón y dijo, voy a raer de la faz de la tierra por causa del pecado. El pecado incluso hizo que Dios afectara la naturaleza y la tierra que él mismo creó. Y en esa primera ocasión hizo que Dios destruyera el mundo que él con tanto amor hizo. También lo destruirá en la segunda forma como se va a destruir el mundo, que es con fuego y azufre. Y hay que estar consciente de eso. Dios es incompatible con el pecado porque Dios es santo. Y por eso algunos de nosotros, como nos sentimos incómodos cuando alguien hace algo desagradable a nosotros, así Dios se siente mal. Cuando usted hace algo mal, Dios se siente incómodo. ¿Usted entiende lo que digo? Quiero que usted capte eso porque la palabra de Dios es clara. Dios no odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios es incompatible porque Dios es 3 veces santo. Y hay que entender eso. Quiero que la gente haga hincapié con eso. No, porque un Dios tan bueno, ¿por qué odia el pecado? Dios aborrece porque es incompatible con él. Él y el pecado no van de acuerdo. O sea, es desobediencia a Dios el pecado y a Dios no le gusta, ni le agrada, ni está nunca, ni estará de acuerdo con el pecado en ninguna manera. Amén, amén. Pastor, ¿se puede decir que el pecado de Adán y Eva estaba relacionado con el comer el fruto prohibido? Wow, tú sabes que hay una explicación con eso. Sí. El tema del pecado de Adán y Eva no era tanto el fruto, era la obediencia. Dios lo que estaba mirando era la obediencia. Dios creó al hombre con un libre albedrío, como los ángeles. Todos los seres creados por Dios, Dios le da la decisión de elegir. Porque Dios es tan bueno y tan santo que Dios no quiere que nadie le sirva como por obligación. Dios, cuando Adán y Eva pecaron, pudo haber desaparecido a Adán y a Eva y creado robots que le adoren, que no fallen, que no hicieran nada malo, sino que hicieran lo que tenían que hacer. ¿Por qué Satanás se convierte en Satanás? Porque aún siendo un querubín, tiene la facultad de elegir si sirve a Dios o no le sirve. Tiene la facultad de ser adorador o de convertirse en una persona, en un ser malvado. Entonces, eso pasó con el diablo. Amén. Eso pasó con Satanás, que él lamentablemente... Dios mío, qué cosa. Le dio... tuvo la facultad que Dios regala para que el hombre se convierta en lo que él quiera y decida lo que él quiere y no quiere hacer. Así es. Amén. Pastor, muchas personas se preguntan en este caso sobre de lo mismo de esto, hablando de Adán y Eva. O sea, ¿qué usted nos puede explicar en esta situación de que las personas dicen que todos heredan el pecado de Adán y Eva? Tú sabes que esa explicación, cuando el hombre nace en pecado. Y el pecado de Adán y Eva, que es una herencia por el pecado, por ser ellos los primeros seres humanos que contaminaron la creación. Porque Dios, cuando el hombre peca, maldice al hombre. Le dice, con el sudor de tu frente te mantendrá. Y esa maldición, porque el trabajo, el trabajo dignifica, pero el trabajo no era para dignificar. El trabajo fue una maldición de parte de Dios. Y Dios maldijo a la mujer y maldijo a la serpiente. El pecado se hereda porque el hombre nació o fue concebido sin pecado, pero automáticamente
peca, viene lo que es el arrastre del pecado generacionalmente, y de ahí en adelante todos los hombres continuaron pecando. Amén, amén. Pastor, ¿qué nosotros podemos entender cuando se nos habla, se nos dice de que nosotros todos somos esclavos del pecado? Wow, tú sabes que la Biblia dice, el Señor Jesús hablando en el libro de San Juan, capítulo 8, el 38, por ahí dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. El que hace el pecado es esclavo del pecado. Cuando habla de el que hace el pecado, se refiere al que vive dentro del pecado. El pecado esclaviza al ser humano, porque hay personas que, por ejemplo, son esclavos de lo que hacen, del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la masturbación. Son esclavos de eso porque no pueden dejar de hacerlo. Y un esclavo es alguien que está limitado a lo que quiere el amo. Hay gente que tiene que consumir droga porque ese es el vicio que tiene. Entonces el pecado lo tiene esclavizado. Y lamentablemente hay mucha gente esclavizada al pecado, porque la Biblia dice que el que hace pecado es esclavo. No los pastores, no la iglesia, no un predicador. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Porque todo aquel que es vencido por alguien termina siendo esclavo de esa persona. Sí. En las leyes de la guerra, de las luchas de antes, era que el que era vencido por alguien tenía que ser esclavo del que era vencido. Entonces, ahí está. Pastor, ¿qué nosotros podemos entender cuando se nos habla de la convicción de pecado? La convicción, como dice la Biblia, convicción es el convencimiento. Exacto. La convicción es cuando tú tienes un convencimiento de parte de Dios que te dé el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado. Cuando Él te convence en tu espíritu, que te hace entender los pecados que están en tu vida, porque el mundo vive en pecado, pero hay gente que ignora que viven en pecado hasta que no se les revela el Espíritu Santo y le dicen, mira, tú estás en pecado, y te hace convencer de que tu vida no está bien, de que las cosas no andan bien y de que tú necesitas de alguna manera cambiar ese patrón y esa vida de pecado que tiene. Entonces ahí es donde entramos a lo que es convicción, o sea, el convencimiento de que somos pecadores y de que necesitamos arrepentimiento, porque no es solamente reconocer que pecamos, es que reconozcamos que necesitamos a Dios, a Jesús, para que nos limpie del pecado, que son dos cosas muy diferentes. Amén. Pastor, entonces hablamos de convicción, pero ahora yo quiero que usted nos pueda explicarlo. O sea, ¿qué nos dice la Biblia sobre el pecado de omisión? Tú sabes que ese tema es un poco complicadito. El pecado de omisión es de las cosas que no se hacen. La cosa cuando tú pecas por no hacer, cuando Dios te da una ordenanza de hacer y tú no haces, ya tú pecas por no hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Ese es el pecado de omisión. Cuando Dios te ordena hacer algo y tú no haces lo que debes hacer, entonces por no hacer ya estás pecando. O sea, por no hacer, no estás ni siquiera desobedeciendo, simplemente no estás haciendo lo que Dios quiere y entras en desobediencia por no hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Y qué sería entonces lo de comisión? Comisión. El pecado de comisión es lo que se comete, lo que se hace. O sea, la comisión es lo que se comete, la acción de pecar. Pecar por lo que hago, accionando. Entonces, son dos cosas que se parecen mucho, pero es uno la pro y otro la contra. Y ahora yo quiero que usted nos explique, pastor, un poquito más profundo, que pueda desarrollar un poco en esta pregunta, porque yo sé que muchos se van a identificar con esto. Se cometen muchos errores a diario, ¿verdad? Hay personas que tienen el valor, tienen el carácter de expresarle a su líder o su pastor, una persona de confianza, ¿verdad? Que cometieron un error, de que necesitan ayuda, buscan ayuda, pero hay otros que lamentablemente la vergüenza, el enemigo, trabaja su mente y prefiere trabajar en ellos para que ellos vivan ese estilo de vida con ese pecado oculto, con acciones que lo llevan hacia vivir una vida sin propósito, desalineado, desconectado de Dios. Yo creo que usted nos explique un poco sobre este caso de qué pasa con los pecados que no son confesados. Bueno, tú sabes que, como tú decías, el pecado, decía en otro video, que los pecados ocultos no existen. O sea, Dios sabe
cuando un siervo de él falla, y el infierno también es parte de eso, porque el diablo es quien te empuja a pecar y conoce cuando alguien peca. Pero tú sabes que el ocultar un pecado tiene consecuencias. El salmista David dice en el Salmo 51, mientras callé se envejecían mis huesos, refiriéndose él a que mientras él estuvo callado, ese pecado dentro de él lo estaba matando, porque el pecado dentro de él lo estaba matando. Él como un hombre de Dios, como un hombre íntegro, porque ya hablamos antes de la gente que no son íntegros, que son irrespetuosos a Dios y que le da lo mismo pecar y no pasa nada. Pero el pecado oculto tiene un problema. El pecado oculto, cuando no se confiesa o no se trata, deja abierto una brecha, una puerta. Y constantemente el que peca una vez y no lo confiesa se convierte en un pecador porque se abre una puerta. Hay una legalidad, es la palabra. Hay una legalidad en el mundo espiritual donde los demonios te dicen, yo puedo entrar porque yo sé que él tiene una parte en mí y yo tengo una parte con él. O sea, lo que tú haces le da legalidad, le permite. Es como cuando un ladrón entra a tu casa y tú le das el hospedaje o lo dejas entrar o no dice que está aquí. Tú estás siendo parte o cómplice de él. Por lo tanto, él tiene un acceso, un derecho legal y recibe un derecho legal. Por eso es tan complicado hablar de pecados ocultos o de pecados sin confesar, porque quizás en algún momento hay personas que no le han confesado el pecado. El pecado primero se le confiesa a Dios. Al primero que hay que confesar el pecado es a Dios. Pequé, voy a la presencia. En segundo lugar, ya en términos de corrección, de directrices de iglesia, hay que confesarle a alguien porque tú necesitas ser restaurado y ser restablecido. Porque hay gente que pequé, bueno, yo pequé, pero ya yo hablé con Dios, yo me arrodillé, pero el otro día yo estoy funcionando y operando en las cosas de la iglesia. Y tú necesitas ser limpiado. ¿Para qué? Para que mañana no vuelva a cometer otro error. Porque el tema es que cuando se te castiga, el castigo te permitirá meditar en ello. Por eso la gente cuando hace algo lo meten preso. En la cárcel te permite meditar sobre lo que tú hiciste y tratar de salir de ahí para no volver a entrar otra vez ahí. Pero si tú haces algo que no tiene castigo, tú vas a decir, yo lo voy a hacer todo el tiempo porque no tuve castigo. O sea, no hay consecuencia. Sí. ¿Tú me entiendes? Como no hay consecuencia, la gente continúa haciéndolo y continúa creyendo que no habrá consecuencias, porque hay pecados, dice la Biblia, que se hacen patentes de una vez, pero hay otros que se toman más tiempo. Y a veces hay pecados que duran tiempo, que la gente no se entera, y Dios a veces cubriendo a la persona, porque hay personas que le han cometido errores a Dios, y sí, Dios en su misericordia lo ha cubierto, y no ha salido, no se ha vuelto un escándalo, nadie se ha dado cuenta, pecó, lo saben 2 o 3 gente, incluso se esparció como un rumor. La gente no sabe si es verdad o mentira, sí, como un rumor. Dios tan bueno, tan misericordioso, pasó lo que pasó, fue un rumor. La gente no está seguro si es verdad o mentira. Esa persona se apartó, ya Dios lo perdonó. Pero hay otros que pecan, le piden perdón a Dios, pecan, le piden perdón a Dios y pecan. Hay un punto donde ya hay una exposición pública. Sí. Y hay 2 cosas que vienen ahí. O la exposición pública o la muerte. Sí. Son 2 consecuencias, no hay más. O Dios te expone públicamente, te expone a un descrédito que todo el mundo vea y diga, no, ya ese no es nada. O al final de la jornada mueres. Y hay gente que está bajo tierra porque pecaron. Pecaron y nunca se arrepintieron. Sí. Y de pronto, yo no quiero meterme en esa área, pero de pronto estaremos cantando y diciendo, en paz descanse el siervo del Señor, en paz descanse la sierva, pero nunca se arrepintió. Y lamentablemente no es que vamos a levantar, a sacar muertos y a remover santos donde están o remover gente de su lugar, pero quizás podemos estar equivocados. Por eso siempre nosotros le pedimos a Dios, dándonos la revelación, sí, qué pasó con esa persona. Sí. Porque el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo habla, sí, el Espíritu Santo les revela a las personas específicas. Aquí lo que pasa es que en nuestro país y en muchas partes del mundo hay un mal manejo con la revelación. La gente le dice algo y se vuelve loco y hacen una bulla, pero Dios habla y habla claro, es así. Así es. ¿Sabe, pastor, que una de las cosas que la gente se pregunta mucho y dice, cóntrale, ¿qué es lo que está pasando? Dios mío, que las personas hablan tanto este tema, del tema de la pornografía, pero ese tema lo hablan por arribita, como que no lo profundizan ese tema. Nosotros en la primera parte estuvimos hablando un poco sobre eso.
Usted explicó un poco sobre eso. Pero yo creo que sería bueno que se le desarrolle un poco esa respuesta a la persona, un poquito más profundo. O sea, el por qué nosotros podemos llegar a la conclusión de decir porque eso es pecado, ¿verdad? ¿Por qué uno puede llegar a esa conclusión? O sea, ¿qué es lo que uno puede, con lo que se enfrenta a las personas, tanto mental y físicamente hablando, antes de cometer cualquier cosa que lo lleve la pornografía, ¿verdad? Ahora, yo quiero que usted nos hable un poco sobre eso. O sea, ¿por qué podemos llegar a la conclusión de que el hecho de la pornografía y esa cosa es pecado? Mira, la pornografía es pecado porque hay espíritus que se transmiten a través de las imágenes de pornografía. Y tú sabes que el que está mirando esa injusticia, porque está mirando pecado, se están cometiendo cosas injustas, porque no son, siempre los que están en eso no son parejas de esposos, sino son dos actores, personas que le pagan un dinero para que hagan eso. No son una pareja de esposos en primer lugar. O sea, ya hay un pecado de por medio. Entonces, primeramente, te está complaciendo con el pecado que se está cometiendo ahí, porque se está cometiendo un pecado. Y si tú lo ves y lo consumes, te está complaciendo con eso. En segundo lugar, hay espíritus que se desprenden, que están dentro de eso. O sea, la pornografía no solamente es pecado, sino que es un canal o un portal de demonios, de lascivia, fornicación, de adulterio, de masturbación, que se están transmitiendo. Automáticamente, una persona empieza a ver pornografía, lo primero que hay una reacción física en el cuerpo. Sea mujer o sea hombre, tiene una reacción física. Muchos tienen, otros no tienen. Sí. Una reacción física por lo que están viendo, por el sonido, lo que están escuchando y las imágenes que están viendo. Y eso termina siempre en lo que hablamos al principio, en convertirse en un pecado mayor. Primero, termina la gente en adulterio, termina fornicando, termina en el pecado de masturbación que viene promocionado por la pornografía. Sí. La pornografía es un potenciador de esos espíritus porque hace que la gente se llene de eso. Enganche. Claro, lo engancha. Es muy difícil que una persona vea un video pornográfico y no se termine masturbando. Sí. Es muy difícil, es casi imposible que un joven, aquí tenemos jóvenes detrás de cámara, que un joven que ve eso no termina haciéndolo, Roger. Es muy difícil. Estamos hablando de algo que pasa porque pasa. Y lamentablemente, la pornografía fue creada y diseñada por los demonios. Es creada y diseñada por el diablo. Directamente, sin temor lo voy a decir. ¿Por qué? Está tan clasificado como cuando yo era pequeño. Si alguien antes se estaba dando un beso en la pantalla, mi mamá me decía, cierren los ojos. Sí, cuando uno estaba chiquito, cierren los ojos porque entendía que estaba mal o que uno no podía ver eso. Sí. Pero hay parejas que se complacen. Mire, hay parejas que pueden ser cristianos, lo que sea, pero usted como cristiano, como su esposa, usted no se puede sentar a ver un video pornográfico. Incluso cuando usted se pone a ver eso, que son dos profesionales que hay ahí haciendo eso, porque ya son profesionales en esa área. Claro. Entonces, lamentablemente a usted eso lo va a llevar a que usted a su acto como siervo de Dios Santo, como ministro, usted lleve al acto esa situación también. Sí. Ahí está el problema. Sí. Y la mayoría de las cosas, Roger, voy a entrar un poquito, voy a empañetar un poquito un tema por encima para salir de una vez. La mayoría de las cosas que vemos hoy como sexo oral y esas cosas que se discuten tanto en la iglesia, que se hablan tanto, que si sí, que si no, se aprenden de ahí, se desprenden de eso. O sea, porque la gente lo ve y de ahí es que lo absorbe, se desprenden de ahí. Todas esas cosas, todos esos números y esas cosas se desprenden de esa área. Por eso la iglesia de Cristo no puede tomar eso que lleva tanto, contiene tanto demonio, tanta malicia y tanta maldad y llevarlo a lo que es su vida diaria. Es muy peligroso. Lo estoy hablando desde el área espiritual, porque se están filtrando demonios. O sea, estamos hablando de espíritu inmundo directo y en vivo. El que se pone en contacto con eso es directo y en vivo que se pone en contacto con demonios de lascivia, demonios de fornicación, de adulterio. Se pone en contacto y empiezan a entrar a tu mente y terminas, aunque no quiera, haciendo lo que no tiene que hacer. Sí, no, y tienen también, pastor, cosas raras. O sea, donde usted ve que hablan como en términos, como hablando en código, cuando dicen, no, porque mi esposa, yo quiero que me haga la cacata muerta cuando nos casemos. Tremendo. Yo quiero que me haga el pollo, que si yo quede caminando. Sí, es una locura cuando usted escucha cosas tan raras, así como que usted dice, pero ¿y qué es lo que está pasando? Está bien que usted
puede tener libertad en confianza de hablar algunas cosas, pero contrale, mi Sí, hermano. sí. O sea, esas son cosas que usted sabe que lamentablemente lo que está es como levantando morbo. Claro como, que sí. como queriendo como que el tema se salga. Claro que sí. Y es bien lamentable porque, mira, hay muchas personas que, aún estando en la iglesia y estando en cualquier ministerio, usted ve que ellos aprovechan como los escenarios, como que para medir a ver quién le da como libertad a esos temas. Sí, a ver quién le da libertad, porque cuando andan buscando como el apoyo, como apoyo para hablar de esos temas. Y usted lo ve que inmediatamente hay 5 personas y hay 3 de esos que ellos ven que son sinvergüenza igual que ellos, Sí. comienzan a hablar cosas que cuando usted viene a darse cuenta, usted dice, oh, ¿y en qué estamos? ¿Estamos en un grupo de personas cristianas o estamos en un grupo Así es. de impíos? Así es. ¿Me entiendes? De personas que depravadas. O sea, yo creo que hay que tener mucho control con eso. Es así. Y mira, que se hace muy difícil, pastor, que nosotros estemos hablando de un tema y se toque eso, del tema de la pornografía, la sexualidad y esas cosas. Y nosotros no lleguemos a profundizarlo un poco, porque hay mucho que hablar de eso, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y hay mucha confusión. Yo creo que se le ha dado mucha libertad a ese tema y que lamentablemente al darle libertad confunde muchas personas, porque también hay personas que están en el evangelio, llegan al evangelio, ellos ya tienen una vida que ni los carros ni los Honda. Sí. O sea, que los Honda son los que cogen más millas. Sí. Y aquí llegan gente con más millas que los Honda y que los camiones de carga. Así es. Entonces, cuando ellos llegan acá al evangelio, usted ve que esa gente entienden como que esto es un relajo. ¿Entiendes? Como que esto es un relajo. Sí. Cuando ellos vienen, ellos andan buscando la manera de que se les dé un poquito, mi hermano. O sea, un poquito que se les dé el chance para ellos tirar toda esa parte como ellos vivían antes de entrar, mi hermano. Ellos sopletean aquí. Hay personas, o sea, que cuando ven eso dicen, oh, pero ¿y es el que con el que yo me voy a identificar? ¿Es el varón o es la sierva? Pero no entienden que esa persona lo que está hablando hay cosas que vivió afuera. Así es. No se educó. Así es. O sea, no se educó bíblicamente hablando. Sí. O sea, no tiene nada, que palabra, no tiene prudencia, cómo va a explicar algunos temas. Y lamentablemente ahí es donde viene el problema, que eso hay que explicarlo. Sí. Porque a la gente se le hace muy fácil venir y decir, pastor, no, yo por eso es que no voy para la iglesia, porque está lleno de sinvergüenza y de gente que están ahí tapados. No son todos así, mi hermano. Así. Hay personas que se respetan. Yo conozco pastores, hombres y mujeres de Dios, que el mismo pastor, Juan Carlos, usted no le puede venir con sinvergüencería. Yo he estado ahí cerca cuando se hablan algunos temas y de lejos yo he visto como él nada más con los ojos le dice, y entonces, varón, con los ojos, mi hermano. Así es. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, y no estamos diciendo que estamos endiosando al hombre de Dios, que siempre hacemos alguna referencia de él, no, sino que con la persona que uno se identifica y está ahí más cercano, ¿me entiendes? Claro y eso es bueno, uno reconocer eso, porque eso ayuda mucho a uno. O sea, es lo que yo digo, ¿en qué edifica eso? Tú sabes, Roger, que eso se ha quedado, eso se ha convertido en un problema, porque es un tema interno de la iglesia y que debía tratarse internamente. Pero como hoy han salido tantos desinformantes, tantos cristianos, no cristianos, youtubers, no youtubers, gente que ha salido sin conocimiento a transmitir temas que deben de ser trabajados en la iglesia. Sí. Y yo digo que en la rama sana doctrina, como en la no sana doctrina, en otras iglesias, debe de tener un espacio para que esos temas sean tratados. Sí. De forma profunda, con la Biblia en la mano y con todas las herramientas para que la iglesia no esté desinformada. ¿Sabes por qué hay mucha gente, cristianos, que están por ahí, que no saben si sí o no, porque no hay una orientación clara respecto a eso? Y esos temas hay que tratarlos. Sí. Esos temas tienen que ser tratados en la iglesia, desde la base y el fundamento de la iglesia, para que tengamos hogares sanos, porque hay hogares insanos, porque hay cosas que no se hablan en la iglesia. Sí. Tú te vas a casar, Dios te va a dar tu sierva, pero hay cosas que no se explican, que deben de ser explicadas, no a través de una red social, porque hay cosas que no está apta para todo público y que no todo el mundo lo puede escuchar. Y los cristianos tenemos que hacer esa referencia de seriedad, de carácter, donde la gente dice, wow, en la iglesia siento como que estoy en un lugar diferente, no oigo lo del mundo, es algo diferente. Y nosotros tenemos que hacer referencia en esa área para que la gente aprenda y conozca de esa parte, pero internamente. Eso ha salido a relucir de esos temas ahora porque estamos aquí y la gente ya
En las redes le da rienda suelta, pero esos son temas que son delicados. A tratar a puerta cerrada. Lo que pasa es que este asunto, este desorden, ha convertido, ya todos los temas son públicos, los temas privados. Y es lamentable, mi hermano, porque tú sabes que es como siempre yo lo digo, hay temas que nosotros no quisiéramos tener que tratarlo aquí, porque entendemos eso mismo, pastor. Y son temas que se necesitan explicar ya en una parte más privada, algo más íntimo, ¿tú me entiendes? Donde las personas no vayan a salir confundidas, ¿me entiendes? Porque no todo el mundo tiene la capacidad, o sea, y el entendimiento de poder entender algunas cosas, algunos puntos que hay que explicarlo, que son puntos que obligatoriamente hay que tocarlo en temas como estos. Tú ves que a veces uno está aquí hablando algo y este tema, o sea, nosotros por más que queramos no podemos decir, ok, ¿por qué la pornografía se puede convertir en ser un pecado? Y ya, y dejarlo así por arribita, porque hay que profundizar, ¿me entiendes? Y mira, nosotros nos despegamos un poquito no del tema, sino como de la línea de preguntas y eso, porque es obligatorio, por más que uno quiera, lo que lamentablemente se quedan muchas personas confundidas. ¿Sabes qué? Mira, yo toco un pequeño punto sobre las personas que entran a la iglesia y comienzan a hablar ya como que ellos son personas que están capacitados y están preparados y están enviados ya para estar hablando de algunos temas. Y eso es lo que hace que le hace daño al pueblo de Dios. Porque, como te digo, la gente al no saber está fuera de donde nosotros estamos, de este mover que nosotros vivimos en la iglesia, eclesiásticamente hablando. El que no está ahí, ellos lo primero que dicen es, nos identifican a todos iguales. Por eso tú ves que hay algunas personas que le llaman los rabacucos, ¿verdad? Que es un término que también está mal, que le digan a una gente rabacuco, ¿verdad? Porque sabemos el trasfondo de eso. Claro que sí. Entonces las personas lo primero que dicen es, no, esos son todos unos rabacucos. Esos son igual que los otros. O sea, para que tú veas como lo tan mal que se puede llegar a dar un tema o lo que está sucediendo, de que una cosa sencilla y encasillen como a todo el que está haciendo las cosas bien para Dios. O sea, que sabemos que habemos personas que siempre la gloria para Dios primero, pero estamos siendo obedientes a lo que Dios nos está mandando, ¿verdad? Así es. Pero porque aparezcan 2 o 3 personas que lamentablemente no estén preparados para ellos poder hablar de un tema y lo comiencen a divulgar y a hablar y a confundir a las personas, no todos somos iguales. Y por eso yo creo que nosotros tenemos esta plataforma. O sea, Dios nos ha entregado, nos ha confiado el que nosotros podamos proyectar el mensaje que Él nos dirige para hacerlo. Pero estas cosas obligatoriamente se puede decir que como que paran cualquier tema que se esté hablando. Sí, claro que sí. Porque se está tratando de algo muy profundo. Se está tratando de nosotros, como quien dice, defender nuestra familia. Amén. Defender lo que a nosotros nos corresponde. Nosotros como hombres y mujeres de Dios nos corresponde dejarle saber a la gente que porque otros se dejen confundir por el enemigo y quieran hacer algo para buscar view o para usar las redes sociales para que tal vez para sentirse útil o sentirse especial, porque eso es lo que lo llena. Yo entiendo que nosotros tenemos que tener cuidado con eso y sacar cara al frente y dejarle saber que no todos estamos en esa disposición, que hay muchos que están en la disposición para que el enemigo lo use. Así es. ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo sé que estamos hablando del pecado, la primera parte, esta es la segunda parte, nos desconectamos un poquito del tema. Yo entiendo que ya nosotros llegamos a la parte final de este video. Ya en otra ocasión estaremos hablando, pastor, sobre este tema y sobre muchos temas que Dios va a seguir poniendo en nuestra vida, ¿verdad? Yo de mi parte, yo sé que estoy tratando de explicarlo de la mejor manera posible. Usted sabe que por más que uno quiera, estamos en medio de un programa, ¿me entiendes? Es un programa de televisión que a nosotros por más que queramos, hay cosas que uno quiere desarrollarla que necesitan mucho tiempo y hay que reducir las cosas. Y a veces hay cosas que no se entienden por eso, porque necesitan que se desarrollen con más tiempo. Pero la gente, yo sé que Dios pondrá el entendimiento en las personas para entenderlo. Antes de nosotros, pastor, terminar y concluir con este video, nos gustaría que usted pueda darle un pequeño consejo, un pequeño no,
no vamos a decir pequeño porque no vamos a limitar lo que Dios quiere hacer a través de su vida, ¿verdad? Sí. Hay personas que están ahí que necesitan ese consejo de fortaleza. Y luego de ese consejo, una poderosa oración para que Dios sea tocando las vidas de los que nos están ahí mirando en este momento. Amén. Como decía mi hermano Roger, nosotros nos sentimos comprometidos con llevar el mensaje de Dios y cumplir la asignación del cielo. Y yo me siento con un gozo muy profundo cuando vengo acá a compartir la palabra de Dios, tal y como Dios me permite hacerlo de manera especial. Mire que a veces he salido de aquí y ha sido tan poderosa la experiencia o la carga de unción que he salido y me he subido a los vehículos y lo que están conduciendo empiezan a llorar por una palabra. He salido de aquí varias veces y me ha pasado eso, como que salgo con una electricidad encima de aquí, que pasan cosas así. Me topé un día con 2 personas y a los 2 que le hablé empezaron a llorar, a contarme su vida. Pastor, usted es pastor, tengo problemas en mi familia. Creo que hay tanta necesidad y tanta gente que necesita ser tocada. Yo creo que Dios se va a encargar de seguir abriendo esa puerta y que podamos llegarle a más personas. Yo quiero que ustedes conozcan la audiencia y sepan que la intención es edificar, bendecir y que nosotros damos respuesta con la palabra y que si alguna vez el pecado te ha herido, el pecado ha destruido tu familia, tu hogar, tus hijos, has perdido un negocio, has perdido lo más querido que tienes por causa del pecado, Jesucristo te puede devolver todo lo que el diablo te ha robado hasta esta hora. Él te puede regresar la felicidad, el gozo, la paz que tanto anhela. Jesucristo te la puede dar. Todo lo que el pecado te robó, el Señor te lo puede regresar en este día. Si tú crees en Él, si tú confiesas su nombre y le aceptas como único y suficiente Salvador. Yo voy a orar por ti, si de alguna manera te identificaste con esto, si quieres aceptar a Jesucristo en tu vida, si quieres cambiar, pasar de muerte a vida, este es el escenario perfecto para hacerlo. Padre, gracias por tu amor, Señor, y tu misericordia. Gracias te doy por el contenido. Gracias por Roger, Dios mío. Gracias por la plataforma Excelencia Cristiana. Gracias por todo lo que son parte de esta plataforma. Señor, tuya es toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Hemos hecho lo que tú nos has enviado a hacer. Ahora te pedimos que toques, que liberes, que salves en el nombre de Jesús. Que salgan de los cuerpos todo espíritu inmundo, toda malicia del infierno, espíritu que está oprimiendo, que está atacando, que está abrazando a la gente. Que lo suelten en el nombre de Jesús. Que ahora haya liberación, haya sanidad, haya salvación. Que la gente sea tocado por el poder del Espíritu Santo, que ahora mismo, Señor, Espíritu Santo, haya gente que sea sanado, que sea liberado en el nombre de Jesús, que sean levantados, restaurados, hogares, familias que sean levantadas en el nombre de Jesús. Padre, que tu palabra penetre a cada corazón y salve las almas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Creemos que esa oración que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Primeramente, y que esa oración pueda ser de mucha efectividad para cada uno de ustedes, de los que están ahí conectados y que tanto estaban necesitando y esperando esta intervención de parte de Dios en su vida. Pastor, ¿cómo las personas pueden conectarse con usted? ¿Alguna red social o el número de teléfono? Amén. Sí, en lo que me quieran conectar, este es mi WhatsApp, 829-982-6789. 829-982-6789. Miguel Mateo Oficial en YouTube, Miguel Mateo en TikTok, Facebook. Amén, en Facebook, en todo. Miguel Mateo, ahí me encuentra. Usted ve mi carita, ahí me ve y me va a conocer de una vez. Dios le bendiga y fue una bendición estar aquí con ustedes. Amén. Sí. Dios mío, la carita. La carita, mi Dios mío, pastor, usted sabe que está de más decirle que muchísimas gracias, que Dios siga bendiciendo su vida. Amén. A usted y a su familia, que lo siga cubriendo todo el tiempo. Usted que está ahí conectado con nosotros, Dios mío, usted sabe, ya iba a hacer otra pregunta, pastor, Dios mío, pero ya llegamos a la parte final, ¿verdad? Sí. Usted que está ahí conectado con nosotros hasta esta parte de este video, de verdad agradecer. Yo sé que a muchas personas no les gusta que llegue esta parte donde hay que despedir el video, pero hermano, tienes que entender, ¿no? Es necesario. En la plataforma hay muchas cosas que hay que estar haciendo y hay que ser prudente con el tiempo. Así que nos vamos a ver en una próxima entrega de este segmento de ¿Qué dice el pastor? Queremos aprovechar para decirte que te suscribas si es primera vez que usted está ahí conectado con nosotros. Suscríbete, no olvides darle a la campanita donde dice todas
para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en este canal. Grandes hombres y mujeres de Dios están pasando por aquí, dejándose dirigir por Dios para llevar ese mensaje que usted tanto está necesitando para seguir estableciendo en su vida la palabra de Dios, que es el fundamento que tiene que estar en nosotros, lo cual nosotros necesitamos todos los días para poder combatir con esos obstáculos que lamentablemente el enemigo quiere venir a hacernos frente. Por eso tenemos que estar preparados consumiendo contenidos como estos, los cuales nos puedan ayudar y que puedan fortalecer muchas áreas en nuestras vidas para nosotros poder caminar y estar alineados al propósito el cual Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchísimas bendiciones para ti. Los tuyos estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara, y nos vemos en una próxima entrega de este segmento que dice el pastor y de un video más de Excelencia Cristiana Televisión.